Buenas noches. La semana pasada se dio a conocer en nuestra ciudad un estudio de la Católica que hacía referencia a los alumnos que están metidos dentro del plan o que protege a los afectados con polimetales, y dio un resultado bastante particular, que a lo mejor por mucho inesperado, respecto a que no se verían influenciados, por lo menos a nivel educacional, con esta contaminación. Para hablar sobre este tema y otros más, hemos invitado al Ceremi de Medio Ambiente, a Renato Briceño, con quien queremos profundizar sobre este estudio, bastante llamativo, por cierto, de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Renato? Hola, buenas noches a ti y bueno, a todos los que miran Morrovisión, tanto por la señal en línea como los capítulos grabados también. Y la señal abierta. La nueva forma de hacer periodismo también se manifiesta a nivel local y eso es meritorio siempre de relevarlo. Muchas gracias y bueno, con sorpresa por lo menos, yo creo a todos, este estudio de la Católica, ¿cierto?, con respecto a los efectos en los jóvenes contaminados con plomo, que no nos mostraron ninguna diferencia con respecto al resto de los estudiantes de la ciudad. ¿Qué indicios o de la perspectiva de lo que es la cartera que dirige aquí a nivel regional da este estudio? Sí. Bueno, en principio, ¿cierto?, nosotros como Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente también ejercemos un rol de coordinación local de la Ley 20.590, que es la Ley de Polimetales. Y en ese sentido nosotros trabajamos o nos toca coordinar a los distintos servicios públicos para abordar toda la implementación de la ley. Es decir, a salud, a vivienda, a la Ceremi, ¿cierto?, con sus respectivas direcciones, Dirección de Servicios de Salud, Dirección de Servio, y por otro lado también el Ministerio de Educación a través de la Ceremi y la JUNAEP, dependiendo, ¿cierto?, del beneficio que traiga consigo la ley. En este caso, este estudio está enmarcado en la misma ley y por tanto, ¿cierto?, intenta, es un insumo, es decir, es una herramienta el estudio para la toma de decisiones. Es importante señalar eso porque la ley contempla distintos beneficios para las personas que son acreditadas. Beneficios en materia de beca en educación, subsidio en vivienda y prestaciones de salud en el Centro de Salud Ambiental. Entonces, lo primero relevar o destacar en ese sentido que esta herramienta, este estudio, es un insumo para la toma de decisiones, para implementar de mejor manera la ley, para hacerle mejor seguimiento, ¿cierto?, a lo que ha ocurrido, pero no va de la mano con quitarle la continuidad a los beneficios, ¿cierto? O sea, no va a influir en lo que ya está ganado por los afectados. Lo que ya está dado por la ley sigue tal cual como está y esto nos sirve, ¿cierto?, para seguir monitoreando de aquí en adelante. Ahora, este estudio, ¿cierto?, analiza, tal como lo presentó, ¿cierto?, el CEDETI, el Centro de Investigación de la Universidad Católica, tal como lo presentó la semana pasada, hace una comparación a través de distintos test de aprendizaje, ¿cierto?, entre alumnos y alumnas que son beneficiarios de la ley Polimetales con alumnos que pertenecen a otro establecimiento educacional con similares características socioeconómicas, pero que no son beneficiarios de la ley. Y en ese sentido arroja dos grandes conclusiones que son bastante buenas noticias, por así decirlo. Pues son buenas noticias de todas maneras. Una, que el rendimiento de los niños, el rendimiento en términos cognitivos, ¿cierto?, de los niños que son beneficiarios de la ley, en promedio, ¿cierto?, es bastante similar al promedio del rendimiento de los niños que no son beneficiarios de la ley. Y en segundo lugar, el CEDETI también hizo un complemento a sus análisis y además compararon a estos alumnos con el promedio nacional de niños que presentan, por ejemplo, problemas del aprendizaje o que tienen similares características. Y en ese sentido, similares características socioeconómicas de la familia. Y en ese sentido, los alumnos de la muestra, ¿cierto?, que tomaron acá en Arica también tienen un promedio superior al de las otras regiones. O sea, no solamente están dentro de la normalidad dentro de Arica, sino que además están a un nivel superior a niños, a jóvenes estudiantes de otras regiones o el promedio nacional en cuanto a la vulnerabilidad, digamos. Efectivamente. Ahora, ¿qué nos dice esto? No nos dice que no existe un impacto de los metales en el desarrollo cognitivo, no, eso está comprobado. De hecho hay distintos estudios a nivel internacional que
que la contaminación por metales, ¿cierto?, tiene una consecuencia, tiene consecuencia cognitiva en los niños. Lo que nos dice este estudio es que algo sucede acá en la gestión de los establecimientos, en el talento de los profesores, en alguna variable del sistema educativo local que hace que los chicos, ¿cierto?, se nivelen, digamos. Se nivelen incluso, pero además se nivelen entre los que son del mismo grupo socioeconómico, pero además estén por sobre el rendimiento que tienen otros alumnos de otras regiones. Ahora, este estudio no identifica, ¿cierto?, directamente cuáles son esas estrategias educativas, esos mecanismos que han dado resultados, claro, pero sí podemos decir que precisamente por la misma ley de polimetales también han habido otras orientaciones que han de alguna manera reforzado el trabajo que se desarrolla en Arica en materia de necesidades educativas especiales. Entonces, en ese sentido podemos tener una intuición de que, ¿cierto?, ese trabajo que se ha desarrollado ha rendido algunos frutos. Por tanto, ¿qué nos queda para adelante? Porque todo estudio es una fotografía del momento en que se desarrolla. A estos niños hay que seguir monitoreándolos año a año, y ahí tenemos la oportunidad de revisar de manera más precisa, por ejemplo, cuáles son exactamente esas actividades, esas estrategias curriculares que están dando resultados. Para reforzar eso. Para reforzarlas, o sea, para mantenerlas primero, reforzarlas y focalizar de mejor manera también a los casos particulares. Porque este estudio, como todo estudio, habla de comparaciones en promedio. Entonces, claro, y hemos sido testigos, ¿cierto?, a través de distintos espacios de discusión sobre temas de interés público, donde los promedios de repente castigan, esconden cosas, esconden información. Esto que siempre dicen, lo del pan, claro, que si tenemos 2 panes y tú tienes 2 y yo tengo 1 y yo tengo 0, en promedio los dos tenemos un pan de cada uno. Claro. A mí me gusta usar otra analogía, es que si tú metes la cabeza al refrigerador y los pies en la fogata, en promedio tu cuerpo va a tener una temperatura adecuada. Claro. Entonces, claro, la estadística, el promedio, engaña un poco, pero como te decía, este insumo de información, este estudio también nos permite, primero, focalizar aquellas estrategias más generales que nos permiten hacer un mejor trabajo con los niños, y también, en función de eso, focalizar aquellos esfuerzos en aquellos casos particulares que efectivamente tienen mayores problemas. Ahora, estos niños están, principalmente los afectados o que están bajo la ley de polimetales, ¿están en colegios públicos o en colegios subvencionados? Ese dato no está. Bueno, ahí también la misma gente del CEDETI hablaba sobre una particularidad bien especial de Arica, y es que hay poca diferencia, por ejemplo, en términos de las variables que regularmente se usan para clasificar establecimientos, por así decirlo, porque regularmente se usa el nivel socioeconómico de la familia, el acceso, ¿cierto?, a libros, y en definitiva, las características de los establecimientos municipales versus los particulares subvencionados de Arica, la verdad es que no difieren mucho respecto de los grupos que componen, es decir, las familias que componen ¿cómo se llama?, la escuela, porque nosotros acá la mayoría de los establecimientos educacionales particulares subvencionados tienen un copago muy bajo, o muchos de ellos no tienen. Entonces no hay brecha económica de ingresos, a diferencia, por ejemplo, de establecimientos particulares subvencionados en Santiago, que son los más conocidos, ¿cierto?, donde hay un copago de 50.000 pesos, de 80.000 pesos. Eso filtra inmediatamente. Claro, hasta algunas veces hasta de 100.000 pesos. Entonces, en el caso de Arica se da esa situación, y también de algunas ciudades de la zona norte, de que los establecimientos educacionales no tienen mayor diferencia en ese sentido. Ahora, por otro lado, en la presentación de este estudio se dio una convergencia bien especial y que nosotros también nos gustaría destacar. De hecho, a mí me tocó hablar en esa oportunidad al cerrar la actividad, y yo destaqué dos criterios principales, que son principios éticos que tienen ¿cómo se llama?, una característica de práctica también. Es un correlato en la práctica. Exacto. Principios éticos de transparencia y de participación. O sea,
hay una ética, ¿cierto?, en mostrar, en evidenciar, ¿cierto?, el esfuerzo que hace el aparato público en términos, por ejemplo, de levantar una información. Tiene que haber un esfuerzo en transparentar esos resultados, en transparentar las metodologías con las cuales se llega a esos resultados, y también eso tiene, a la vez, abre un espacio a la participación. ¿A la participación de quiénes? De los actores involucrados en el proceso. Porque aquí, por ejemplo, esta actividad cuando se dio a conocer el estudio, se convocaron, ¿cierto?, a los docentes, directores, sostenedores de los establecimientos donde se realizó el estudio, pero también convocamos a la mesa de trabajo de las presidentes y presidentas de juntas de vecinos, ¿cierto?, que con las cuales nosotros trabajamos constantemente en la implementación de la ley. Pero ¿quiénes son ellos? Por un lado, hay actores que son los profesionales que llevan a cabo la labor educativa formal, es decir, claro, en la escuela. En la escuela misma, digamos. Y por otro lado, hay representantes de los grupos de nuestra sociedad que complementan la educación formal con la educación informal. Pues nosotros nos educamos todo el día. La gente que está viendo la televisión hoy día o el computador se está educando también con la información que de alguna manera nosotros estamos poniendo a disposición. Entonces, ahí tomamos un acuerdo bien importante, y es que la continuidad de este estudio, ¿cierto?, de partida podamos identificar las distintas brechas metodológicas que tiene, porque como toda investigación siempre hay algunos ajustes que, claro, pucha, podríamos haber mirado esto, podríamos haber observado esto otro. El siguiente estudio lo vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación, con la Seremi de Salud y con Medio Ambiente, para de repente también levantar otras variables adicionales que pueden también servir para tener mejores resultados o afinar, ¿cierto?, la información para la toma de decisiones, pero también vamos a incorporar en algún momento del proceso a los actores representativos de la educación formal y de la educación informal que estaban ahí presentes. Entonces ahí, claro, se dio una convergencia de todos los que estábamos involucrados, representantes, los profesionales de la educación formal, la gente que participa, ¿cierto?, de la educación informal, las autoridades que estaban en el ¿cómo se llama?, en torno a los procesos educativos, y por otro lado el invitado de fondo, que era un externo, ¿cierto?, que le pusiera una mirada objetiva con datos en base a un ejercicio científico para que pudiésemos nosotros tomar decisiones. ¿Y el paso que viene cuál es? O sea, ahora ya tienes el primer diagnóstico, ahora habrá que hacer un plazo para ver la evolución incluyendo las variables, por supuesto, que salga del análisis de estos resultados, lo que pudo ser mejor, lo que puede ser perfectible, aunque suena feo ser perfectible después de lo que habló Piñera, ¿no? Pero obviamente tiene que ver con eso, con perfeccionarlo. ¿Cuándo o cómo están proyectando ese otro paso que viene, que va a ser muy relevante para poder evaluar, además, cómo mejorar precisamente lo que más importa, que es los niños, ¿no? Sí, en este tipo de estudios lo importante es una metodología que en ciencias sociales se conoce como transgeneracional. Es poder hacer seguimiento primero a los individuos que se han estudiado a lo largo del tiempo. Es decir, si hoy día, por ejemplo, en este estudio fueron considerados niños desde tercero básico a tercero medio, la idea es que en el estudio del año siguiente se analicen o se le hagan los test a estos mismos niños para ver cómo han evolucionado en el tiempo. Claro. Entonces, lo primero es asegurar eso. Asegurar la muestra que ya evoluciona. Ver qué elementos de este estudio hay que considerar para proyectarlo, ¿cierto?, en el tiempo, y asegurar que el levantamiento de información sea transgeneracional. Y en segundo lugar, está el desafío, ¿cierto?, primero con los servicios públicos competentes del área y posteriormente con los actores involucrados de la comunidad y de los establecimientos educacionales, de identificar qué elementos le faltan a este estudio y deberían sí o sí ser considerados en el estudio siguiente. Sí, de tal manera, como te decía, de ir reforzando bien, identificando bien lo que ha dado resultado, de repente dejando de lado lo que no ha dado resultado, o de ajustar lo que no ha dado resultado. Y como decías tú, aunque suene, ¿cierto?, poco popular hoy día decirlo, efectivamente hacer más tenderlo a la perfectibilidad lo que estamos realizando, porque mal que mal son las futuras generaciones. Claro, exactamente. Y bueno, ya han sufrido bastante y qué bueno que se le esté buscando caminos nuevos. Qué buenos resultados, porque yo creo que es un alivio para muchos de que por lo menos desde el sistema educacional se haya compensado
digamos, la falencia original, el pecado original de la contaminación. Y eso habla bien de lo que se ha hecho en esta materia. Sí, bueno, nosotros ahí hay que reconocer, ¿cierto?, a quienes han estado haciendo este trabajo, porque no es fácil tener buenos resultados en materia de calidad de educación. Hemos visto, ¿cierto?, llevamos años discutiendo a nivel país de este tema. Se hace más difícil cuando hay trastornos del aprendizaje. Claro. Entonces, acá, teniendo estos resultados que se han, ¿cierto?, evidenciado, hay un rol tremendamente importante que han jugado los docentes de estos establecimientos. Sí, sobre todo los profesores, claro. Que están en la primera línea al final, y en ese sentido yo públicamente, ¿cierto?, agradecer el compromiso que han tenido, porque, como lo he dicho también en otras ocasiones, Polimetales es probablemente el capítulo más negro de nuestra historia como comuna, como ciudad de Arica. Sí. Y en ese sentido, considerándolo así, salir adelante de este capítulo negro para poder cerrarlo requiere el compromiso de ariqueñas y ariqueños o gente que se ha venido a vivir acá, en este caso los docentes, que tengan un compromiso bien grande con la labor que dedican. Nosotros como autoridades fijamos políticas, ¿cierto? Tratamos de articular desde afuera, hacemos también lo posible también con este compromiso que tenemos, pero sin duda que aquí han tenido un rol trascendental los docentes en esta materia. Sí, las autoridades pueden cambiar, pero los docentes están ahí finalmente todos los días ahí, son los que tienen el compromiso más fuerte. Te quiero cambiar de tema. La seremía que tú encabezas siempre tiene, obviamente, iniciativas, concursos para promover el tema que a todos nos interesa también, que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué tienen en carpeta por estos días? Bueno, tenemos una muy buena noticia. Hace poco, sin ir más lejos, el 5 de agosto, se dio a conocer a nivel nacional por el ministro Pablo Benier el Fondo de Protección Ambiental. El Fondo de Protección Ambiental, el FPA, es un concurso que está dirigido a organizaciones. Y aquí es importante mencionarlo, no está dirigido a personas naturales, sino a organizaciones. Organizaciones, digamos, civiles, exacto. Junta de vecinos, clubes deportivos. Cualquier organización que tenga una personalidad jurídica que esté vigente y que sea sin fines de lucro. Ya. Como bien decías tú, juntas de vecinos, club deportivo, club de adulto mayor, centros de madre, centros de padres y apoderados, etc. Cualquier persona, ONG, fundaciones, etc. Y en ese sentido, ¿por qué hago mención de esto? Que son para las organizaciones, porque este fondo busca dos cosas principalmente: educación ambiental y con un fuerte componente comunitario de participación, es decir, que la educación se haga lo más masiva e involucre a la mayor cantidad de gente en estos procesos que se dan con el proyecto. Entonces, este proyecto históricamente ha financiado iniciativas de distinto tipo, en eficiencia energética. Hay varios proyectos emblemáticos de la región en materia de residuos, en materia de conservación de la biodiversidad, es decir, de nuestros recursos naturales, de especies categorizadas o de áreas protegidas, y también en la línea de cambio climático. Históricamente, como te decía, han habido dos concursos, uno que es el de gestión ambiental local, que financia todo este tipo de actividades para organizaciones funcionales, como bien te decía, y por otro lado el concurso de gestión ambiental indígena, es decir, el mismo concurso, pero focalizado, privilegiando, ¿cierto?, solamente enfocado en organizaciones de comunidades y asociaciones indígenas. Ese fondo históricamente, ¿cierto?, ha tenido un tope de 5 millones de pesos y ha tenido unas bases, ¿cierto?, que han estado definidas, que han ido variando levemente año a año, pero este año en particular, y también a propósito de la nueva ley de reciclaje, se creó un nuevo concurso, dos nuevos concursos. Es decir, aparte del FPA normal y el FPA indígena, ahora vamos a tener el FPA para proyectos sustentables y el FPA que se llama Recicla en tu escuela. El FPA, bueno, y también hay una modificación. En el FPA anterior ahora el tope de financiamiento es hasta 4 millones de pesos, y ahora se crea un fondo, un concurso especial que está solamente dirigido a organizaciones funcionales, pero que están adosadas a un establecimiento educacional. Perfecto. Es decir, centro de padres, clubes deportivos de los establecimientos, o cualquier organización que esté adosada, como te decía, a la escuela. Y financia solamente iniciativas de reciclaje.
Ya. Entonces, y también tiene un tope de 4 millones de pesos. ¿Y el último fondo cuál es? Bueno, el último fondo es una buena noticia, porque históricamente los proyectos tenían un tope de financiamiento muy bajo y además tenían que implementarse en 6 meses. Entonces, este nuevo fondo se llama para proyectos sostenibles. Por tanto, es un fondo que tiene un tope mucho más alto, financia hasta 30 millones de pesos. Ah, es harto. Exacto, y además permite una implementación en 2 años. O sea, hay una posibilidad para que las organizaciones dejen huella con lo que van a realizar, y además se le entregan los instrumentos presupuestarios también para que puedan hacerlo. Para poder materializarlo. Entonces, en ese sentido es una tremenda noticia, porque, como te decía, históricamente era de 5 millones de pesos por 6 meses, ahora es de 30 millones por 2 años. Entonces hay una sostenibilidad para las iniciativas de carácter ciudadano que contribuyen a generar un mejor medio ambiente. ¿Los interesados tienen que ir a la Ceremi o también por internet? ¿Cómo pueden averiguar las bases de todo esto? Sí, mira, aprovecho también de invitar, porque este día miércoles 10 ¿Ya? a las 6 de la tarde en la Sala de Ciencias de la Universidad de Tarapacá, es decir, Campus Aucache de la Universidad de Tarapacá, perdón, Campus Velázquez de la Universidad de Tarapacá, a las 6 de la tarde vamos a hacer el lanzamiento regional del Fondo de Protección Ambiental. Vamos a dar a conocer un poquito más de detalle de cada uno de los fondos, pero de todas maneras igual la comunidad se puede informar a través de nuestros teléfonos de la Ceremi, 235... No importa, la página web lo pueden ver, sí, está todo ahí, ¿no? Siempre se me olvida, nunca me llamo yo mismo, Sí, pero, me imagino. pero la dirección sí me la sé, Blanco Encalada 252, y también por redes sociales, por Facebook nos buscan como usuario MMAXB de 15, ¿Ya? Y en el Twitter también Ceremima, por Ceremi Medio Ambiente, número 15 con número. Por lo pronto, además, importante que vayan el día miércoles entonces a la UTA, Sí. los que quieran Ahí saber más. es importantísimo, ¿cierto?, que asistan y estén atentos también en las publicaciones que hacemos por redes sociales. En estos días vamos a hacer no solamente este lanzamiento el día miércoles vamos a dar, como te decía, una pincelada general de los 4, pero después durante las próximas semanas vamos a hacer capacitaciones por cada uno de los fondos para dar a conocer en detalle las bases y que nos hagan preguntas y que en el fondo aumentar la probabilidad de que nuestra comunidad también pueda financiar su buena idea en materia ambiental. Perfecto. Muchas gracias por haber venido esta noche a contarnos sobre todo el tema muy importante, esto que están haciendo con los niños, los polimetales, que bueno que se vean resultados en estas políticas, por lo menos, como decías tú, el gran dolor de Arica, que en algo se compense, ya es una base. Sí. Sí, muchas gracias a ustedes y como bien te decía, los grandes dolores hay una sola alternativa para remediarlo, eso se soluciona con compromiso, por cierto, de las autoridades que están a cargo de los servicios públicos, de los medios de comunicación también a la hora de difundir, pero hay que tener un reconocimiento especial por quienes han tenido el protagonismo de estos buenos resultados, que son los docentes de nuestra región. Okay, gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.